Sí. Ahí va. Bueno, el plan de hoy entonces es terminar ya con la guía 5 y quedarían después 2 clases para las 6. En el medio también hay un feriado, que es el lunes que viene, que no va a dar clases. Y lo que les quiero recordar es que el segundo parcial va a ser el 1 de julio. Esto es semana que viene, no la otra, que suena como ya, pero porque estamos al lunes y el parcial es un viernes, así que en realidad faltan como 3 semanas. Pero bueno, vayan completando las guías y viendo de ir avanzando, porque ya el jueves arrancamos con la última guía. Entonces, hoy voy a cerrar la clase de Faraday, que arrancó Ezequiel la clase pasada, y voy a resolver 2 ejercicios de la guía. Bueno, acuérdense, la idea de Faraday era básicamente que cuando tengo alguna espira y a través de esa espira hay un campo magnético que genera un flujo, eh, cuando ese flujo depende del tiempo, o sea, varía en el tiempo, la derivada temporal del flujo te da la FEM, que es como es la fuerza electromotriz, es como una especie de fuerza en la espira que va empujando los electrones y te genera una corriente. Entonces, esa FEM, epsilon, que se suele llamar epsilon, es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y aparte, si la espira tiene una cierta resistencia, esto es igual a R por I, ¿no? Estamos suponiendo que son espiras que satisfacen esta relación. El potencial es tipo Ohm, digamos, ¿no? Que el potencial es igual a la resistencia por la corriente. Bueno, entonces, por lo general lo que vamos a tener es un campo magnético externo, alguna espira que va a estar y va a estar pasando una de dos cosas. O la espira se está moviendo en el campo magnético, de manera tal que el flujo magnético a través de la espira va variando en el tiempo, o la espira está quieta, el campo magnético va variando en el tiempo, entonces el flujo también. Entonces, en los dos casos tengo la misma situación, que es que el flujo magnético está variando en el tiempo. O puedo tener las dos combinaciones. Puedo tener un campo magnético que esté fluctuando, variando todo el tiempo, y la espira además se está moviendo. En cualquiera de esos casos, la idea es que el flujo magnético es una función del tiempo no nula, o sea, si yo la derivo, me da algo distinto de cero, y con lo que obtengo puedo calcular cuál es la corriente que se induce en la espira. ¿Está bien? Ese es como el primer paso en un problema típico de Faraday. El segundo paso es ver hacia dónde apunta esa corriente, y hoy me voy a tratar de detener un poco en esa discusión. Pero bueno, vamos entonces de a poquito. El problema primero que voy a resolver es el problema 8 de la guía 5, que dice lo siguiente. Hay un cable, que yo lo puse en la dirección Z, por el que circula una corriente que va decreciendo, o sea, empieza en un I0 y va tendiendo a 0. Y tiende a 0 de forma exponencial. O sea que la función de la corriente que apunta en la dirección de Z positivo tiene esta forma. Y por otra parte tengo una espira cuadrada. El lado que está más cerca del hilo está a una distancia d, la espira está contenida en el plano ZI, así como definí estos vectores, y bueno, es una espira cuadrada del lado L. ¿Ok? Entonces fíjense que qué va a pasar. Este hilo va a generar un campo magnético en todo el espacio, las líneas de campo magnético van a atravesar la espira y entonces van a generar un flujo magnético a través de la espira. Si la corriente fuese constante, como vimos en casi todos los ejercicios, bueno, ni siquiera nos preguntábamos si la corriente era la función del tiempo o no, pero cuando veíamos Biot-Savart o cuando calculábamos por Ampère cómo era el campo magnético dada la corriente, nos importaba cuánto era I. Ahora lo que más nos importa en realidad es cómo varía esa corriente. Porque lo que va a pasar es que va a haber líneas de flujo, o sea, líneas de campo, o si quieren, va a haber un campo magnético que va a estar atravesando la espira. Eso va a estar generando un flujo, y como el campo magnético va a estar variando, porque la corriente varía, la corriente es una función del tiempo, y es la fuente del campo magnético, el campo magnético va a variar, la integral en superficie del campo magnético en la espira, que es el flujo magnético, también va a ser una función del tiempo, y cuando hago la derivada temporal de eso voy a calcular cuál es la FEM, la fuerza electromotriz que está generando una corriente acá. Perdón, Diego, Sí. ¿puedes volver a repetir eso último que dijiste?
todo eso que sonó como un... Sí, Se fíjate. crea desde el flujo, pues. Bien, fíjate, el hilo este va a estar generando un campo magnético. En cada punto del espacio yo voy a tener un valor del campo magnético, porque es un campo vectorial. ¿Está bien? Bueno, a mí solo Que me va a estar interesa... como rotando alrededor de ese hilo. Exactamente. De hecho, o sea, si lo pensás esto en cilíndricas, el campo magnético va a ser algo que decrece con R a medida que te alejas del eje y apunta en Fibersor. Exacto. ¿Está bien? Bueno, ahora, no me interesa a mí el campo magnético en todo punto del espacio, solo me interesa saber cómo es el campo magnético en la superficie de la espira, porque yo lo que quiero hacer es hacer la integral en superficie del campo magnético. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, la espira Z que está acá está contenida totalmente en el plano ZI, ¿sí? Entonces, fíjate que sobre el plano ZI, el versor este phi, en Se realidad, mete. claro, está en menos X versor. Fíjate que X versor sale para nosotros, ¿no? O sea, que el campo magnético se mete, que es lo que estoy dibujando acá, justamente. Bueno, a medida que yo me voy alejando, el valor del campo magnético va disminuyendo, porque esto que está acá, si se acuerdan, va como 1 sobre R. Se crece, ajá. Y R acá, además, aparte, juega el rol de I, ¿no? O sea, Sí. en el plano ZI. A medida que yo me alejo del hilo, me estoy alejando en Y. Entonces, a medida que yo me alejo o sea, a medida que yo voy recorriendo la espira, el campo magnético se va reduciendo, y a medida que esto va para arriba, es constante, ¿no? Porque el campo magnético no depende de Z. Entonces, yo quiero calcular el flujo magnético, lo que tengo que hacer es integrar el valor de B en esta superficie. ¿Está bien? Si la corriente este fuese constante, esa integral me daría algo que no depende del tiempo. Ese sería el flujo Que magnético que sería sería, uno de corriente I. claro, el normal que haríamos con Ampere o, bueno, no con Ampere. Sí, ahí Sí, no, con la ahí no te integral. interesa mucho si la corriente es una función del tiempo o qué. La corriente es lo Claro. que es y eso te genera un campo magnético, que depende de la corriente. Ahora lo que está pasando es que la corriente es una función del tiempo. ¿Está bien? Entonces el campo magnético va a ser Entonces, una función del tiempo, va a seguir apuntando, por eso esto va a seguir valiendo. De hecho, este B de R depende de I, pero como I depende de T, B depende de T, entonces esta integral en superficie también va a depender del tiempo. Entonces cuando yo calcule el flujo magnético y haga la derivada temporal, me va a dar distinta de cero, justamente porque la corriente que genera el campo magnético es función del tiempo, y eso me va a inducir una FEM en la espira. ok, ¿Ok? gracias. De nada. Sí. ¿Alguna otra duda? Ahora lo vamos a hacer igual, creo que con bastante detalle. Pero si tienen alguna duda sobre por lo menos el planteo del problema, háganla ahora. Bueno, lo primero que tengo que hacer, bueno, lo que piden obviamente es calcular la corriente inducida y hay que despreciar el flujo propio, ¿no? Eso es lo que se hace siempre. O sea, se calcula la corriente inducida por el hecho de que hay una corriente externa que está variando en el tiempo. Acuérdense, o sea, lo que explicaba Ezequiel en la clase pasada, ¿no? Tengo un hilo que genera una corriente externa a la espira. Eso genera un flujo que varía en el tiempo y eso te induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz genera una corriente en la espira. Y esa corriente también genera un campo magnético, ¿no? Que afecta a la propia corriente de la espira. Bueno, lo que está pidiendo acá es que hay que despreciar el flujo propio, ¿no? Que la corriente que atraviesa la espira genera un flujo por la espira. Bueno, ese flujo no hay que considerarlo. Lo único que hay que considerar es el flujo que genera la corriente esta en Z. Bueno, entonces lo primero que quiero ver es cuál es el campo magnético que genera una corriente de un hilo. Eso ya lo calculamos por ampere y creo que incluso por integración directa en clases pasadas. Acá les puse en qué clase está, por si lo quieren ir a chusmear. Y básicamente lo que van a ver en esa clase es lo que le comentaba recién a Anabel, es que B de R va a ser igual a menos mu0i sobre 2pi por R, perdón, más, ¿sí? En Fibersor, ¿no? Entonces, en este caso, esto era pensado en cilíndricas, ¿no? Y esto era para un I, que era el I del hilo. Ahora lo que vamos a tener es un I de T, ¿sí? Voy a mirar el campo magnético solo en el plano ZI,
Entonces, no quiero saber en general en todo el espacio, sino que solamente quiero conocerlo en ZI, porque la espira está contenida en ese plano. Entonces, fíjense, lo que le decía recién a Anabel era que la coordenada, el versor phi de polares, o sea, el versor angular de polares, sobre el plano ZI está en menos X versor. ¿Eso lo ven? ¿Alguien no lo ve? Este versor phi en realidad es menos X versor sobre la espira y en el interior de la espira. Y por otra parte, R es lo que mide la distancia al hilo, que en el plano ZI es la coordenada I. Entonces acá, al R simplemente lo llamo I. ¿Ok? Bueno, entonces, y acá lo mismo. O sea que de saber simplemente el cálculo de Ampère, que lo calculamos en todo el espacio, ahora simplemente lo llevo a la forma que me resulta más interesante para saber cuánto vale el campo magnético sobre la espira. Es decir, en función de I y en términos de las coordenadas estas cartesianas. Bien. Pero, de vuelta, no es el campo magnético lo que me importa, es el flujo magnético lo que me importa. Y entonces, para definir el flujo magnético, tengo que definir cuál es mi superficie. De vuelta, la superficie que voy a tomar es la superficie que está en el plano ZI y que tiene contorno cuyo contorno es la espira. Podría ser mucho más rebuscado lo que quiero hacer, podría mantener la espira de contorno y deformar la superficie en la que integro. Y eso no debería cambiar absolutamente nada de toda esta discusión. Entonces, como puedo elegir la superficie que yo quiera mientras yo mantenga el contorno de la espira, lo que me conviene en realidad es tomar una superficie plana en el plano X, Y, Z. ¿Está bien? Entonces, eso voy a hacer, voy a tomar una superficie en el plano YZ, y acuérdense que a la superficie siempre las tengo que orientar. Es decir, que yo tengo que... Y eso me lo invento. O sea, yo digo, si yo quiero que el diferencial de superficie como vector apunte hacia adentro de la pantalla o quiero que apunte hacia afuera de la pantalla. Bueno, yo decidí que apunte hacia afuera de la pantalla, y acuérdense que la elección del sentido de la superficie tiene como automáticamente asociado una dirección del sentido del diferencial de línea. Pues si yo tuviese que hacer alguna integral de línea y quiero relacionar una integral en superficie con una integral de línea por Stokes. Entonces acuérdense que por regla de mano derecha, una vez que fijan diferencial de superficie, para qué lado quieren que vaya, entonces con su dedo gordo, mano derecha, lo hacen apuntar en esa dirección, y los otros dedos les van a decir en qué dirección tiene que ir el diferencial de línea. ¿Está bien? O sea que acá lo que estoy haciendo básicamente es, ya calculé cuánto vale B en todos los puntos de la espira, ahora me elegí la superficie plana, me elegí un diferencial de superficie y eso automáticamente me dice cuánto vale el diferencial de línea. Perdón, una pregunta. Sí. La expresión esa para B es para todo, te sirve para todo el plano ZI, ¿no? No. Me sirve para I positivo. Ah. Sí. Claro. Déjame pensar. No, creo que para I negativo No, también. porque cuando... No, para I negativo también. Pues Pero sí. ahí no estaría apuntando el B, ahí sale de la pantalla, si estás en los I negativos. Claro, pero I sería negativo, entonces te queda en X versor. Ah, claro. Sí, o sea, funciona. Sí, o sea, esto funciona para todo punto del plano IZ. Fíjate cuando te vas, o sea, para I positivo seguro, porque ese es el caso de R, ¿no? De la coordenada de R, que siempre es positiva. Pero si te vas a I negativo, la negatividad, no sé si existe esa cosa, lo negativo de la Y te cancela y te termina dejando el campo magnético en X, que es que sale de la pantalla. Que también, del lado izquierdo del hilo, sigue siendo el phi versor. Entonces, sí, la respuesta es sí. Esto sigue valiendo en todos lados. De todas maneras, esto está a la derecha del hilo a una distancia d fija. O sea, la espira esta no se está moviendo con ninguna velocidad. Así que por ahora no nos preocupa. Una pregunta. Sí. ¿Lo que vos te interesa es cuánto vale B sobre la espira o sobre la superficie encerrada? Sobre la superficie encerrada.
Ah, ok. Cuando digo sobre la espira, en realidad me refiero a, sí, a la superficie, a la superficie plana que tiene la espira de contorno. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces dijimos, el diferencial de superficie lo estoy tomando hacia nosotros, entonces va a estar en X versor, y ahora voy a estar integrando en Y y en Z, ¿ok? Coordenadas cartesianas. Bueno, ¿cómo calculo el flujo? Acuérdense que la definición de flujo, porque flujo por ahí es una palabra medio nueva, que se usa mucho en física, pero no sé si se usa mucho en las materias, en las carreras de ustedes, es simplemente la integral de un campo vectorial en superficie, en una cierta superficie. Entonces, bueno, cada que decimos flujo, piensen siempre que es la integral de un campo en superficie. En este caso, el flujo magnético es la integral del campo magnético en superficie. ¿Y qué superficie? Bueno, la superficie esta de la que estamos hablando. Es la que es la que tiene la espira de contorno. Fíjense que ya tengo todo lo que quiero. Tengo para calcular el flujo magnético. Tengo cuánto vale el campo magnético sobre la superficie y ya tengo definida cuál es la superficie. ¿Está bien? Entonces meto esto acá, meto esto ahí, y fijo bien los extremos de integración, ¿no? Fíjense que estoy integrando en Y y en Z. Entonces, por ejemplo, en Z integro entre 0 y L, que sería esta dirección. Y después las otras integro entre D y D más DL, que serían estas direcciones de acá. Tengo que borrar, pues no puedo bajar. Bien, entonces lo único que hice fue meter el campo magnético acá, el diferencial de superficie acá. Fíjense que los dos me quedan apuntando en la misma dirección. Eso quiere decir que va a haber flujo magnético. Esto es otro comentario. Si el campo magnético fuese paralelo a la superficie, ahí no hay flujo magnético, ¿no? No hay campo magnético que le atraviese la superficie, simplemente paralelo. Por eso que aparece siempre en el flujo un diferencial, un producto escalar, que te dice si los vectores del campo están atravesando la superficie o no. En este caso sí, porque son paralelos al diferencial de superficie, que es perpendicular a la superficie. Bueno, acá estoy integrando en Y y en Z, entonces saco todo lo que no depende de IZ, en particular la corriente como función del tiempo sale para afuera, y entonces lo único que me queda acá es, bueno, fíjense que tengo un 1 sobre Y, así que me termina quedando un logaritmo de estas cantidades, de L dividido D. Bien, entonces, Una pregunta. sí, perdón, solo déjame mencionar esto. Este es el primer resultado. El flujo magnético es igual a esto que está acá. Sí. ¿Por qué hay un diferencial X que no estaba antes? Ah, perdón, es Z. Perdón, esto es un typo. Esto es diferencial en Z. Es esto que está acá. Ah, ok, Sí, gracias. perdón, en realidad es este diferencial, sí. Sí, no es X, es Z. Perdón, solo para saber si yo entendí bien. Entonces ahora hicimos como antes con Biot-Savart una integral sobre una superficie de un campo. Sí, Hasta ahora hicimos eso nada más. sí. Ok. O sea, agarraste el campo magnético que genera el hilo, que te lo habrás calculado o por Ampere o por Biot-Savart, o no sé, si tendrás algún método para calcular campos magnéticos a partir de configuraciones de corriente. O sea, vos tenés una corriente que es la del hilo, eso te genera un campo magnético, aparte tenés una espira. Y ese campo magnético genera un flujo sobre la espira. ¿Está bien? Sí. Sí. Fíjense en qué caso tendría, por ejemplo, con esta espira, un flujo nulo. Si la espira en lugar de estar contenida en el plano ZI, estuviese contenida en el plano XY, ¿no? O sea, sí, estaría así y se metería para adentro o para afuera, ¿no? Pero en ese caso, fíjense que como el diferencial de superficie sería paralelo al eje Z, ¿no? De Z versor. A Z versor. Mientras que el campo magnético está en la dirección angular, ¿no? Si lo piensan en cilíndricas. Entonces, en ese caso, como el campo magnético estaría en phi versor y el producto escalar de phi versor con z versor es 0, no tendría flujo magnético directamente sobre la espira. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el caso este, en que yo orienté la espira así, esta misma espira, simplemente la doy vuelta, la giro así 90 grados.
paso de tener flujo magnético a no tener flujo magnético. En ese sentido digo que el flujo es como el campo, cuánto del campo atraviesa la espira. En el caso en que está contenido en el plano ZI, claramente como está en la dirección angular, se pasa la espira y la atraviesa. En cambio acá no. Acá simplemente todo el campo magnético es paralelo a la superficie de la espira. Entonces no la atraviesa. Está simplemente contenido en la superficie. Bueno, bien. Y ahora por Faraday, ya saben que una vez que tienen el flujo, lo que tienen que hacer es, si ustedes calculan menos la derivada temporal del flujo, eso les dice cuál es la FEM. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, simplemente agarrar esto, lo único que depende del tiempo es la corriente, derivan la corriente respecto al tiempo, le cambian el signo y ya. Y bueno, como ustedes tienen el valor de la corriente como función del tiempo, porque esto es un dato del problema, entonces pueden saber exactamente cuánto vale la FEM. ¿Está bien? Una vez que tienen la FEM, que es la fuerza electromotriz en la espira, ahí pueden calcular qué corriente genera esa FEM. Y simplemente la hacen por ley de Ohm. Si ustedes dicen que esto que está acá estoy llamando, voy a usar dos letras distintas para llamar a dos corrientes distintas. I mayúscula es la corriente sobre el hilo, y la I minúscula la voy a llamar a la corriente sobre la espira. ¿Está bien? Esta es la FEM sobre la espira. Es decir, que esto es igual a R por I chiquito, ¿no? que es la corriente sobre la espira. Entonces, si me piden la corriente sobre la espira, lo único que tengo que hacer es despejar esta expresión. Ya calculé cuánto vale epsilon, entonces la corriente es simplemente epsilon dividido R. Todo lo demás que está acá es epsilon. Bien, y bueno, Perdón, sí. ¿la corriente de la I chiquita, la de la espira, también depende del tiempo? No me desarrollo. La corriente de la Sí, I ¿no? chiquita. Ay, perdón, acá me metí la pata yo. La corriente de la I chiquita también depende del tiempo, sí. Ok, ok. Sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjate cómo es la I. O sea, primero fíjate lo siguiente, ¿no? El flujo es una función del tiempo Sí. a través de la corriente. Por Faraday, epsilon es la derivada temporal del flujo. Y fíjate que I de t era un I0 por E a la menos alfa t, con alfa mayor que 0. Claro, va a volver a quedar la exponencial. Claro, cuando Nada, tengas, solo no entiendo por qué también esa dependería del tiempo más existencial. Pero digamos, cuando tengas un I punto, esto simplemente va a ser menos alfa por I de t, ¿no? sí, Bien. Fíjate que en este caso I punto también depende del tiempo. Entonces, cuando vos derivas el flujo respecto al tiempo, la FEM va a depender del tiempo. I punto depende del tiempo también. Así que la FEM que se induce sobre la espira también va a ser una función del tiempo. Y la corriente inducida, como es simplemente la FEM dividida la resistencia a la espira, que es constante, también va a ser una función del tiempo. Entonces fíjense cuando tengan I punto y reemplacen por esto, por menos alfa por I, les va a quedar el vuelve a menos depender. alfa por I, y acá esto depende del tiempo. ¿Sí? O sea que esto, estrictamente hablando, efectivamente, es un I de t. Che, perdón, ¿por qué les parece tan raro que la corriente inducida dependa del tiempo? No, no sé la verdad. Me hizo ruido. No sé por qué pensé que sería una corriente constante. Pero Por ejemplo, digo, la clase pasada, por ejemplo, en una situación más sencilla, complicada de otra manera, si quieren, teníamos la espira girando en un campo magnético uniforme y ahí tenía una corriente inducida que dependía del tiempo como un seno omega t. ¿Se acuerdan que les dije que era como que tenían una diferencia de potencial en la corriente que eran como una corriente alterna? O sí, sea, digo, esto a priori puede ser cualquier cosa, dependiendo de cómo sea el la campo función y de la geometría, claro. Sí, sí, no sé. Me hizo ruido. El caso en el que es constante es una situación particular. Por ejemplo, ahí si I de t grande fuera lineal. Claro, como teníamos antes. Sí. Sí, no sé, solo no sé. Bueno, bueno entonces, de vuelta, para recordar en qué pasos hicimos las cosas.
Primero calculamos el campo magnético, eso ya lo habíamos hecho en otra guía, así que simplemente robamos el resultado de la otra guía. Después hicimos la integral del campo magnético en la superficie, eso nos dio el flujo magnético. Después le hicimos la derivada temporal al flujo magnético para calcular la FEM, y con eso calculamos la corriente que se induce sobre la espira. Y nos dio este bicho que está acá, que de vuelta es una función del tiempo. Y fíjense una cosa, ¿no? A medida que el tiempo avanza, esto por ahí es bueno remarcarlo, a medida que el tiempo avanza, esta exponencial tiende a cero, ¿no? Así que la corriente va como decreciendo lentamente, o rápidamente, y se va para cero. Lo mismo pasa con la corriente inducida. Hay un momento en que, como la corriente del hilo tiende a cero, casi no varía, es casi cero siempre. Entonces, como no varía esa corriente, el campo magnético también se va atenuando y se va haciendo cada vez más constante. Entonces, la corriente que se induce en la espira también va tendiendo a cero. De modo que a tiempos largos lo que termina sucediendo es que no tengo ni corriente en el hilo en Z, ni corriente sobre la espira. Bueno, entonces, fíjense, así calculado, este I me va a dar una cantidad. ¿Está bien? Lo que no sé todavía es si esto va a ser positivo, o sea, si esta cantidad va en un sentido o va en el otro sentido, ¿no? Entonces, ahora me falta determinar el módulo de esta I, pensado como una corriente, hacia dónde está yendo. Y ahí puedo usar lo que había comentado Ezequiel la vez pasada, que era la ley de Lenz. ¿Está bien? Entonces, primero, sí. ¿Y no se puede sacar directamente del signo de I? Me parece que sí. Déjame pensar. Sí, sí, habría que ahora podemos ver si podemos sacarlo del signo del I. Lo que quiero es que se entienda qué es lo que está pasando físicamente. Pero sí, porque yo creo que sí, porque vos cuando calculaste el flujo definiste un diferencial de superficie, eso automáticamente te determinó un diferencial de línea. Entonces, seguramente si vos conocés este signo, puedas saber si la corriente está yendo en el sentido del diferencial de línea o en contra del diferencial de línea. Ahora veamos a ver si lo podemos descular. Por lo pronto quiero ver, usando la ley de Lenz, en qué sentido tendría que ir esta corriente. Bueno, vimos que sobre el hilo la corriente va disminuyendo, ¿no? Entonces, el flujo de B, que de vuelta está apuntando hacia adentro de la hoja, ¿no? O sea, cuánto de todo B que atraviesa la espira apunta hacia el centro de la hoja, está disminuyendo. Es decir, que como vector, si tienen la hoja y esto está apuntando hacia la hoja, va disminuyendo. Entonces el flujo también va disminuyendo. ¿Qué es lo que quiere hacer la espira? La corriente en la espira, bueno, quiere generar un flujo que aumente en el sentido en el que el otro flujo está disminuyendo, porque lo que quiere es mantener la inercia, quiere que nada cambie. Las corrientes inducidas lo que quieren es que las cosas cambien lo menos posible. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si el campo B se está metiendo hacia adentro de la pantalla, acá, el campo B se mete hacia adentro de la pantalla, pero en módulo se va haciendo cada vez más chiquito, ¿hacia dónde tendría que ir la corriente en la espira para evitar que el flujo magnético disminuya? ¿Hacia adentro de la pantalla? Perdón, la corriente, o sea, lo que quiero determinar es, sí, exactamente, pero lo que quiero ver es, sí, o sea, el campo magnético inducido por la corriente esta debería ir hacia adentro de la pantalla, efectivamente, porque este bicho, que es el externo, es el que genera esto, ¿no? Se mete para adentro, pero el módulo se va achicando. Entonces lo que tendría que hacer la corriente esta, que no sé si va ni para allá ni para allá, es generar un campo magnético que se meta para adentro. Claro. Perdón, que se meta para adentro. Esto está al revés. ¿Tendría que ir en sentido horario? Tendría que ir, claro, exactamente, en sentido horario, sí. Porque, o sea, tendría que ir así. Y así. Porque si ustedes agarran su dedo gordo y lo recorren en el sentido de la corriente, los otros dedos cuando se metan por adentro de la espira se van a meter hacia adentro de la pantalla. ¿Está bien? Entonces el campo magnético externo
disminuye en esa dirección, lo que quiero es generar más campo magnético en esa dirección para que el flujo no disminuya tanto. ¿Se entiende? Diego, fíjate que te quedó con un menos la corriente, o sea que efectivamente ahí se opone al sentido del diferencial de línea dl, con el cual estás recorriendo la espira según la superficie que definiste. Claro, sí. O sea, en la ecuación está el signo, digamos, también. Uh-huh. Ahora me gustaría igual repasar ese argumento con alguna cuentita. Pero sí, efectivamente, como dice Ezequiel, el I me quedó negativo, entonces lo que termina pasando es que la corriente va en sentido contrario al diferencial de línea que elegí. Pero ahora lo podemos ver explícitamente con alguna cuentita. Antes de pasar a eso, la ley de Lenz, ¿se ve? O sea, ¿se dan cuenta cómo a través de la ley de Lenz pueden calcular el sentido de la corriente? ¿Alguien no lo ve? Sí, yo necesitaría un ejemplo en el que si B se mete a la pantalla pero va aumentando en módulo. Bueno. Ahí, en cambio, no, eso, el otro campo iría al contrario y bajando. Si B se mete hacia dentro de la pantalla, estamos en la misma situación, ¿no? Pero el módulo va aumentando. Sí. Bien. ¿Qué sucede? El flujo magnético hacia adentro de la pantalla va aumentando. Entonces necesitas que la corriente genere un campo magnético que salga de la pantalla hacia nosotros. ¿Y el módulo de ese que sale? ¿O eso no nos fijamos? Hay mi confusión. Bueno, ese es el campo magnético, por eso te digo. Por eso, ahora estamos en el ejemplo que vos pones, ¿no? Que el campo magnético que se mete para adentro de la pantalla genera un flujo, además está aumentando en módulo, que no es esta situación, es distinta, ¿no? Ese sería el caso en el que la corriente, en lugar de estar decreciendo, crece con el tiempo. Bueno, en ese caso lo que vos querés es generar una corriente en la espira que induzca un campo magnético que se opone al sentido del campo magnético externo. O sea que tendrías que generar un campo magnético que salga para afuera. Sí. Bueno, eso lo generas con una corriente así. Claro. ¿Está bien? Ahora, una vez que vos sabés cuál es esta corriente, que ya la calculamos abajo, de hecho, y ahora incluso sabemos en qué sentido tiene, ahora vos te podés preguntar, bueno, ¿y qué campo magnético genera esta corriente? No es este, porque este es el campo magnético que genera esta corriente. Sí. Esto es lo que se llama, bueno, el campo magnético que genera esta corriente es el campo magnético propio, ¿no? Y el flujo que genera ese campo magnético propio es lo que se llama el flujo propio, que acá está diciendo que lo despreciemos. O sea que vos tenés una primera corriente que es la I mayúscula, eso te induce una segunda corriente que es la I minúscula, y cada una tiene su campo magnético asociado. En teoría, el campo magnético total es la suma de los campos magnéticos. Bueno, sí. El ejercicio pide explícitamente que despreciemos. Ignoremos eso. El campo Ok, magnético entonces, entonces la ley de Lenz se mete con el sentido. Dice que debería que es el opuesto, no con los módulos de las dos. No con los módulos, exactamente. Bien. Simplemente te dicen en qué sentido se induce la corriente sobre la espira. Sí, gracias. El módulo, lo que te dice el módulo es la ley de Faraday. Sabes que el módulo I es el módulo de este bicho que está acá. Sí, gracias. Bueno, perdón. Este es el módulo de la corriente. Después tendrá que calcular el módulo del campo magnético que genera la corriente, que ya va a ser más complicado porque esto es un cuadrado, una espira cuadrada. Entonces, bueno, el campo magnético ahí, el módulo va a depender de qué punto de la espira estás. Ese es otro problema. ¿No? Es más un problema de la guía anterior, que te dan una corriente y te piden que calcules el campo magnético. Bueno, entonces, perdón, para cerrar ley de Lenz. Entonces, por ley de Lenz, la corriente inducida en la espira lo que tiene que hacer es generar un campo magnético propio, cuyo flujo magnético se oponga a la disminución del flujo externo, que genera el hilo. ¿Está bien? Y entonces lo que vimos es que la corriente física, voy a ver esto, la corriente debe generar un campo magnético hacia adentro. La corriente física debe ir en sentido horario, exactamente. Sí. O sea que la corriente física, pensada como cargas positivas moviéndose, tienen que ir en sentido horario.
Mientras que este I que dibujamos acá, que es negativo, entonces lo tendría que dibujar así, ¿no? Entonces si yo digo que la definición del I es esto que está acá con esto negativo, como yo sé que la corriente va en sentido, ¿cómo se llama? Horario, lo tengo que poner en el sentido contrario, porque este I es negativo. ¿Está bien? Es simplemente una manera de expresar las cosas. A ver. Ay, pero no entiendo por qué. No quedó para donde pensábamos. Por eso, vos primero me decís cuánto vale I y después me das un sentido. La respuesta a un ejercicio tiene que ser la siguiente. I igual a algo, y que después cuando vos tengas el dibujito de la espira, me tenés que decir hacia dónde va I. En este caso va por el otro lado. Con estas dos cosas yo ya sé todo. ¿Por qué? Porque si I es positivo, yo sé que la corriente física está yendo en el sentido de la flechita que dibujaste. Y si I llega a ser negativo, yo sé que la corriente física está yendo en el sentido, del sentido contrario. Ah, o sea que yo tengo que, no entiendo, o sea, tengo que dar un dibujo que está al revés en el caso de que I sea negativo. Podés hacer lo siguiente, mira, hacerlo así. Por ahí te resulta más fácil hacerlo así. Definí I como el módulo de epsilon dividido R. Y dámelo siempre positivo. Siempre positivo. En ese caso, cuando vos hagas el dibujo este de la corriente física, o sea, el dibujo de la corriente siempre va a estar en el sentido de la corriente física. En el caso que vimos recién, lo vas a tener que dibujar así. Sí, ¿Está bien? está bien. Pero esto Sí, no es lo que sí. hicimos, porque yo no lo definí con el módulo de epsilon. No, claro. Bueno, en el caso, también tirando más a lo que apuntaba Ezequiel, también se puede pensar esto por Stokes, cuál es el sentido de la corriente. Bueno, fíjense que acá estoy usando el mismo truco que usó Ezequiel la vez pasada, que es que la superficie no está cambiando, porque la superficie está quieta ahí. Entonces, cuando yo hago la derivada temporal del flujo, la derivada temporal se mete adentro del integral y solo afecta al B, ¿no? Al campo magnético, que es lo único que depende del tiempo acá. Entonces, por un lado, uso la ecuación de Maxwell, que es que el rotor de E es igual a esto, a menos dB a dt, y por otro lado integro esta ecuación de Maxwell en superficie. Entonces, para este término de acá, hago lo que hizo Ezequiel en la clase pasada, uso Stokes y convierto al campo eléctrico o sea, lo convierto en una integral de línea del campo eléctrico. Y con esto que está acá, yo evalúo qué signo tiene esta integral de línea. Entonces, fíjense, tengo que la derivada de b con respecto a t apunta hacia afuera de la pantalla, ¿no? O sea, hacia nosotros. Fíjense que B, vamos a ir para arriba. Lo voy a dibujar acá. Si esta es la espira, habíamos dicho que B se metía dentro de la pantalla. ¿Está bien? Pero que en módulo era cada vez más chiquito. Entonces, cuando yo miro cómo es la variación de B con respecto al tiempo, este bicho es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla, es decir, que apunta en este sentido. ¿Está bien? Sí. DS también apuntaba hacia afuera de la pantalla, por cómo yo lo elegí. Entonces, este producto escalar es siempre positivo. Entonces, cuando hagan la integral, como tienen el signo menos, que viene de la ecuación de Maxwell, esto les queda negativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con esto ustedes pueden saber en qué sentido apunta el campo eléctrico a lo largo de la espira, y les queda negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico es antiparalelo al diferencial de línea que elegimos. O sea, que va hacia el lado contrario, ¿no? Nosotros habíamos tomado el diferencial de superficie hacia afuera de la pantalla. Esto automáticamente me define un diferencial de línea así. Y esto que está acá, que sea menor que 0, me está diciendo que el campo eléctrico va al sentido contrario. ¿Está bien?
De modo que si yo pongo cargas positivas, el campo eléctrico me las empuja en el sentido horario. Por eso es que me genera una corriente física en este sentido. ¿Se ve? Pregunta, Dale. ¿y por qué en el dibujo, eso, en la I chiquita en el dibujo que tiene una flecha que apunta al revés de la rosa que acabas de hacer vos? Sí, ¿Eso es por cómo la definimos nosotros? exacto. Sí. Si vos primero me decís que I es algo que es negativo, entonces el sentido que vos le pongas acá tiene que tener en cuenta el signo de esa I. Claro. O sea, esa flecha tiene que tener coherencia con las cuentas, pero no con lo que nos da físicamente, digamos. Exacto. Bien, perfecto. Sí, por eso de vuelta, si vos definís la corriente física como el módulo de I, en ese caso, la flecha que vos le asignes a eso va a ser el sentido en el que se van a estar moviendo las cargas positivas. Claro. Entonces, primero me presentan el I. Si el I es positivo y ustedes me hacen una flecha asociada al I en una cierta dirección, yo digo, bueno, listo, las cargas positivas se están moviendo en esa dirección. Si ustedes primero me calculan el I y le da negativo, como en este caso, cuando me hagan un dibujo así, yo ya sé que las cargas positivas están yendo en esta dirección. Porque el I es negativo, ya me lo escribieron antes. ¿Está bien? Si quieren podemos hacer, pero esto es simplemente cuestión de convenciones. Podemos inventar una convención en la que, si yo escribo así, con dos rayitas, esta es la carga positiva, este es el sentido en el que se mueve la carga positiva. Esa sería la corriente física. O sea, lo que de verdad está pasando. Bueno, claro, lo que está pasando en realidad es que los electrones se mueven en el sentido contrario. Ay, ahora sí me perdí. Pero ¿por Porque, qué? porque Porque el campo eléctrico. la corriente física se Perdón. suele definir como el sentido, o sea, se suele definir en el sentido en el que se mueven las cargas positivas, pero lo que pasa en realidad es que lo que genera la corriente son cargas negativas moviéndose en sentido contrario. Claro, los electrones. Ok, ¿Está bien? ok. Pero es Sí, seguir sí, sí. agregando flechitas al dibujo. Por la cortamos acá. Bueno, Perdón, de una todas cosa. maneras, perdón, ahora vamos con eso. Acá hay dos cosas. Hay dos cosas que hay que determinar. Y de la manera en que lo quiera presentar va a estar perfecto. Lo primero que quiero saber es cuál es la corriente. ¿Está bien? En módulo. Pueden ponerla en módulo si quieren. ¿Eso qué me va a decir? ¿En qué punto, en este punto, cualquiera de la espira, cuántos coulomb por segundo están pasando? ¿Está bien? Eso es lo primero que me tienen que decir. Si lo calculan por Faraday, la respuesta de eso es esta que está acá. Es el módulo de E sobre R. Esta es la cantidad de coulomb por segundo que están pasando por un punto. ¿Está bien? La segunda cosa que me tienen que decir es si están pasando para allá o si están pasando para allá. Esas cargas positivas. ¿Está bien? Y eso lo calculan con la ley de Lenz. Ok, ok, eso ya no está. Había una pregunta. No sé si esto Sí. contestado. Alina, dale. No, si hacemos esto de que tenemos en cuenta el signo de I para dibujar la flechita de I, ¿no nos va a quedar siempre la flechita en la dirección del diferencial de línea? A ver. No, eso no lo veo. Perdón, ¿qué cuenta decís que tiene que quedar la flechita? Digo, la flechita esa que va con la I, ¿no nos va a quedar siempre en el mismo sentido que el diferencial de línea? Em, a ver, puede ser. Déjame pensar. Eh, em,
Dame 2 minutos para pensar un poco esto. Porque yo elijo un diferencial de superficie determinado, eso me da un diferencial de línea. Cuando elegí el diferencial de superficie, eso me fija el signo del flujo. Es que tengo el sentido del flujo. Eso ya automáticamente me determina el signo de I. Puede ser que tenga sentido lo que decís. Tendría que pensarlo un poco. No sé si Ezequiel o Daniel tienen alguna idea de si esto es así. O sea, para mí, si vos definís una corriente hipotética inducida, que Sí. es el módulo de la FEM sobre R, entonces, claro, va en el sentido del diferencial de línea. Ah, ¿eso es general? ¿Es genérico? Me parece que sí, ¿no? Lo que pasa que, No, esa o es la sea, yo pregunta. yo no quiero hacer más lío, porque yo en la clase pasada, cuando les escribía la corriente, les escribía directamente la FEM dividido la resistencia con el signo que tenía, y Sí. no sin hipotetizar antes. Usaba como hipótesis previa, digamos, el sentido del diferencial de línea, y después afirmaba que la corriente podía acompañar ese sentido o ir en sentido contrario según el signo que devolviera la ley de Faraday, construida para corresponder con la ley de Lenz. Lo que, como que siento que dimos vuelta a las cosas 2 veces, porque I dio negativo y eso quiere decir que va en contra del diferencial de línea, y después, debido a que era negativo, dimos vuelta al dibujo, y si no hubiera sido negativo no lo habríamos dado vuelta, pero eso era porque iba junto con el diferencial de línea. Eso puede tener sentido, sí. Sí, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. No me animo a decirte que es algo que vale de manera genérica porque lo tendría que pensar un poco. Pero tranquilamente podría ser, ¿eh? O sea, déjame pensarlo y en todo caso te lo digo la próxima, o después cuando termine la clase. Tengo miedo de decirte que sí, que vale en general y que después haya un contraejemplo. Pero tranquilamente podría ser. No soy bueno para pensar en cosas que no pensé antes en el medio de una clase, así que me parece que no te lo voy a poder contestar ahora. No, no pasa nada. Pero, dale, pero está buenísimo el comentario y tranquilamente puede ser que sea así. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Uh-huh. Bueno, pero más allá de eso, si hay una forma sistemática que te evita hacer este análisis, está bueno que entiendan bien la ley de Lenz como para que sepan bien en qué sentido se tiene que inducir una corriente, como para saber, digamos, si conocen esta I en módulo, hacia dónde se van a estar moviendo las cargas positivas. Porque digamos, físicamente lo que me importa en realidad es esto que les comentaba recién. Si yo agarro un punto cualquiera, y cualquier punto es lo mismo, yo quiero saber cuántos amperes pasan por ese punto y en qué sentido están atravesando las cargas positivas ese punto. Con esos 2 datos yo ya sé exactamente todo lo que quiero. Bueno, Perdón, me quedó una duda de lo dale, de sí. este caso. Si el campo se metía a la pantalla disminuyendo. Sí. Si el campo de la inducida se opone a la disminución, ¿no debería estar saliendo? No. Si el campo sale de la pantalla hacia nosotros, como que está contribuyendo a la disminución del módulo de B porque el B está metido hacia dentro de la pantalla. Entonces no sé qué significa se opone, eso, ese es mi problema. Se opone es que, Mirá, suponete que tenés la pantalla y vos lo que tenés es un campo B que está apuntando hacia adentro de la pantalla, pero que se está achicando. Bueno, para lo que evita que ese campo B se achique es que vos tengas otro campo B que también apunta hacia la pantalla que se está agrandando. no que se opone a la dirección en la que se achica, sino a que se achique el módulo. Claro, tenés que evitar que disminuya el Ok, flujo. ok. Tenés que generar un flujo que haga que el flujo total disminuya menos que el externo, digamos. Ok. Se opone a la Perdón, me demoré mucho en entender esto. es bastante confuso. Bueno, ¿alguna otra duda de este ejercicio?
Bien, y ahora voy a resolver el último ejercicio, que es el 12. Y ya con eso terminaríamos la guía 5, o deberían poder hacer los ejercicios que quedan. Este que voy a resolver ahora es un toque ortogonal a lo que se espera por lo general cuando uno escribe la guía de la ley de Faraday. Pero está bueno para jugar un poco con ecuaciones de Maxwell, y lo voy a hacer para que no pierdan el tiempo ustedes en tratar de pensarlo, porque es bastante rebuscado, y pide más de lo que nosotros en realidad queremos para esta materia. Así que este es el último, creo que es el último ejercicio de la guía. Lo hago yo, así ustedes se lo sacan de la cabeza. Lo que dice es lo siguiente: hay un solenoide infinito con una corriente, bueno, como es un solenoide, entiendo automáticamente que la corriente va en el sentido angular. ¿Está bien? Si yo lo miro desde arriba, es infinito, ¿no? Así que va desde menos infinito a más infinito en z versor. Si yo lo miro desde arriba, lo que tiene adentro es un tubito a una distancia d del centro, por el que puede pasar una carga. Y el tubo este está fijo. Así que la carga lo único que puede hacer es moverse a lo largo del tubo, pero no se puede mover de manera perpendicular al tubo. ¿Está bien? Entonces tengo un campo, perdón, tengo una corriente en esta dirección, que es la que está circulando por el solenoide, en todo el solenoide, y a una determinada altura tengo este tubito por el que puede circular una carga Q. Bueno, entonces me da como dato cuál es la corriente que circula por el solenoide, ¿sí? Que es esta, si lo pienso como que es una corriente que está generada por hilitos o por espiras enrolladas. Acuérdense que la corriente superficial era la densidad de espiras por la corriente que circula por la espira. Bueno, acá me está diciendo cuál es esa corriente que circula por esta espira que está enrollada. Y de vuelta es una corriente que, en este caso, aumenta con el tiempo, es lineal en el tiempo. Entonces pide el campo eléctrico en el interior del solenoide, y pide también escribir la ecuación de movimiento para Q y resolverla. ¿Está bien? A ver, porque esto puede sonar raro, que tiene que ver el campo eléctrico si tengo una corriente. Acuérdense que cuando yo tengo una corriente, eso genera un campo magnético. ¿Está bien? Nosotros vimos que en el caso de solenoides, el campo magnético es, cuando es infinito, es constante adentro y es cero afuera. ¿Está bien? Eso lo vimos usando Ampère, con varios Ampère. Ahora, el valor del campo magnético adentro del solenoide depende de la corriente. Así que si la corriente es una función del tiempo, el campo magnético dentro del solenoide varía en el tiempo. Y lo que yo tengo es que localmente en todo el espacio, tengo que el rotor de, esta es la ecuación de Maxwell, es menos dB a dt. ¿Ok? Entonces, si el campo magnético está variando con respecto al tiempo, en ese punto voy a tener un campo eléctrico no nulo. ¿Está bien? O que necesito un campo eléctrico no nulo para tener un rotor de campo eléctrico no nulo que sea igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces la idea es, si yo conozco I, o en otras palabras, si conozco la corriente superficial, puedo calcular el campo magnético. Si le tomo la derivada temporal al campo magnético, conozco cuánto vale todo esto, y entonces la pregunta A es cómo resuelvo esta ecuación y cómo calculo el rotor D. ¿Ok? ¿Está claro por lo menos lo que pide el problema? Sí. Bueno. Bien, entonces, de vuelta, como quiero E, lo que tengo que usar son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Yo sé que en el interior del solenoide, perdón, que las ecuaciones de Maxwell son que la divergencia de E es cero. ¿Por qué es cero la divergencia de E en el interior del solenoide? Esta es mi primera pregunta. Déjenme cambiar la pregunta. En general, la divergencia de E es igual a ¿qué? Distinta de cero.
pero ahora me fijo. No, bueno, no, en general no es distinta de 0, es igual a algo que podría ser 0 o distinto de 0, eso depende. Algo de la densidad dividido en epsilon 0 era, creo. Exactamente, esta es la ley de Gauss. Por general, la divergencia de es 4pi por k por ρ, por la densidad de carga. Acuérdense, esto que está acá, esta que está acá es la ecuación que nosotros integrábamos en volumen, en un determinado volumen. Entonces, de este lado de la ecuación nos quedaba 4pi por k por la carga total, ¿no? Si yo integro la densidad de carga en volumen, me da la carga total. Y del otro lado me quedaba el flujo magnético, porque usaba Gauss. O sea que la integral en volumen era igual a la integral en superficie, en la superficie del volumen de E por ds. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es Gauss. Esto igual a esto. Flujo eléctrico es igual a la carga encerrada. En este caso no tengo carga encerrada. O sea, no tengo carga adentro del solenoide. De hecho, no tengo carga libre en ninguna parte, todo neutro. Entonces, esto es 0 directamente y por eso tengo que la divergencia de E es 0. ¿Está bien? Estoy agarrando simplemente la ecuación de Maxwell, que es la de Gauss, y la estoy metiendo que la densidad de carga es 0. Y después estoy escribiendo esta otra. Bien. Bueno, entonces lo primero que necesito es saber cuánto vale B. Porque si yo conozco cuánto vale la corriente del solenoide, puedo calcular cuánto vale B, y eso automáticamente me determina bien dos ecuaciones para el campo eléctrico. ¿Está bien? Si conozco la divergencia y conozco el rotor, la idea es conocer cuánto vale el campo eléctrico dentro del solenoide. Bueno, si se van o sea, vayan y vean que adentro, o sea, nosotros calculamos por amper cuánto vale el campo magnético generado por un solenoide en su interior. Está hecho en la clase del 3 de junio en la página I. Que si no se acuerdan, vayan y repásenlo ahí. Pero esencialmente lo que teníamos es que el campo magnético adentro del solenoide apuntaba en Z, iba hacia arriba, y era constante. O sea, era mu0 por G. ¿Está bien? Constante en el sentido de que no depende de la posición, ¿no? G es algo que depende, como vimos acá, de la corriente. Entonces, si la corriente es una función del tiempo, este G va a ser una función del tiempo. Pero a lo que me refiero con constante es a que esto no depende de la posición. No importa si estoy más lejos o más cerca del centro, o si estoy más cerca de las paredes del solenoide o no. En todos los puntos de adentro, a un tiempo dado, vale lo mismo. Y después, aparte, esto es una función del tiempo. Entonces, cuando meto esta información de cómo depende I o G del tiempo, me termina quedando algo que no depende de las coordenadas, solo depende del tiempo y apunta en la dirección de Z versal. ¿Está bien? Entonces, cuando meto la derivada temporal de B, ¿no? Yo lo que necesito es que el rotor de E sea igual a esto ya lo conozco, así que cuando hago menos la derivada temporal de este bicho, fíjense que este término se muere porque es constante, T vuela porque estoy derivando respecto de T y me termina quedando menos, que es este menos, mu0 por n, por alfa, en Z versor. ¿Está bien? O sea, simplemente metí este B acá adentro. Y me quedó esta ecuación de acá. Y entonces ahora la idea es resolver esta ecuación. Y lo interesante es que esto que está acá tiene exactamente la misma forma que las ecuaciones que obedece el campo B en magnetostática. ¿No? Si se acuerdan de la parte de magnetostática, lo que teníamos era esto, que la divergencia de B era 0 y que el rotor de B era mu0 por J. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Esto era para hacer amper, ¿verdad? Exacto, esta que está acá era para hacer amper. Cuando ustedes integraban esto en superficie, la integral en superficie de J les daba la corriente concatenada, y la integral en superficie de este rotor les daba la integral de línea de B en el contorno de la superficie, por Stokes. Bueno, entonces ahora, y esto lo sabíamos resolver por amper, de hecho, exactamente. Entonces la idea es ahora resolver esto usando el mismo método que usábamos para resolver esto que está acá. ¿Está bien? Entonces puedo usar una especie de Stokes
para ver si logro conocer cuánto vale el campo eléctrico. Pero bueno, cuestión que ahora ya estamos en situación de que tenemos estas dos ecuaciones y las queremos resolver. Y la voy a resolver con una estrategia muy similar a la de Ampère. Lo que habíamos visto en el caso de magnetostática es que esta parte de acá, en el caso de magnetostática, se corresponde a una situación en la que la corriente está apuntando en esta dirección, ¿no? Porque acuérdense que en magnetostática esto era un B, y esto que está acá era mu0 por J. O sea que esto que está acá es como si fuese que la corriente está yendo en esa dirección. Entonces, bueno, nosotros habíamos visto, por argumentos de simetría, en qué dirección tiene que estar apuntando el campo, ¿no? Generado por esa corriente. Entonces, en ese caso lo que habíamos visto es que si teníamos una corriente en la dirección de Z, el campo magnético generado por esa corriente, o sea, estoy en una corriente en la dirección de Z, el campo magnético generado por esa corriente podía depender de la distancia al lugar donde estaba generada la corriente y la iba circulando la corriente, ¿no? Iba en la dirección angular. ¿Está bien? De vuelta, si quieren, vayan a esta clase y fíjense este tipo de argumentos. Eran, en el caso de magnetostática, cómo usaba la simetría de la configuración de corriente para calcular las posibles componentes que podía tener el campo magnético. Acá la dirección de la corriente, entre comillas, es Z-versor. Entonces quiero ver en qué dirección puede estar el campo eléctrico que satisface estas ecuaciones. Entonces, así como en magnetostática llegaba a esta conclusión, acá llegó exactamente a la misma conclusión. ¿Está bien? Pero para el campo E. Campo eléctrico, para una ecuación de este tipo, en presencia de esta fuente, tiene que estar en phi versor y depender solo de R en cilíndricas. Bien. Entonces, esto es lo primero que noto. Y después, ahora lo que puedo hacer es agarrar la ecuación que tenía arriba, que era el rotor de E igual a esto, y hacer lo mismo que yo hago cuando buscaba soluciones en Ampère, ¿no? O sea, es calcular integrales de una expresión que quiero calcular, complementada con simetrías, me termina dando exactamente cuánto valía el campo, ¿no? Esa era la idea siempre en Gauss y en Ampère. En este caso lo que puedo hacer es integrar el rotor de E en alguna superficie que yo me invento. ¿Está bien? En este caso, la superficie que voy a tomar es una superficie circular, cuyo diferencial de superficie está apuntando en la dirección de Z, y esto es como que esto está contenido adentro del solenoide, es decir, que el radio es más chiquito que el solenoide. Bien, y el contorno es simplemente un círculo, ¿no? Que está centrado en el centro del solenoide, pero el radio no es suficientemente grande como para pasar al solenoide. Bueno, cuando hago la integral en superficie de la ecuación esta de Maxwell, la parte esta me termina quedando simplemente algo así como el flujo a través de esa superficie de este bicho. ¿Está bien? Entonces es simplemente el área de la superficie, que en este caso es pi por radio cuadrado, por lo que tenía originalmente, que era esto. ¿Está bien? Y esto que está acá, el rotor de E, lo tengo que pasar a una integral de línea. Para poder explotar esta simetría y calcular cuánto vale E. Entonces, para esta parte de acá, lo paso por Stokes a una integral de línea, y ahora de vuelta, como esta línea es un círculo, el diferencial de línea está apuntando en phi versor, lo mismo pasa con el campo eléctrico, entonces esto es algo que está a radio constante, al campo eléctrico lo puedo sacar para afuera, o sea, esta es la misma historia que usaba en Ampère, ¿no? Al campo eléctrico lo puedo sacar para afuera y me termina quedando el campo eléctrico por el largo de la línea, que es 2pi por radio. Bien, entonces igualo esto con esto, porque esto es todo lo mismo, y eso me permite calcular cuánto vale el DDR. ¿Está bien? Es menos mu0 n alfa sobre 2 por r. Y entonces ya está, una vez que tengo esto, ya sé cuánto vale el campo eléctrico en el interior del solenoide. Por cierto, en el exterior del solenoide vale 0, porque la divergencia de E es igual a 0 y el rotor de E es igual a 0. Entonces, en ese caso el campo eléctrico es 0. Pero en el interior del solenoide tengo este campo eléctrico que va en la dirección de phi. Si tienen dudas,
lo que pueden hacer es chequear cuánto vale la divergencia de este campo y cuánto vale el rotor de este campo. Entonces, lo que tienen que hacer es escribirse la divergencia en cilíndricas y el rotor en cilíndricas y ver que efectivamente estas dos cosas, cuando meten el campo ahí adentro, les da lo que esperan tener arriba. Fíjense que lo que tengo acá, déjenme bajar un poco, solo para chequear que esta es la expresión correcta, esto que está acá es E sub phi y depende de R. ¿Está bien? Entonces, no tengo ni E sub R ni tengo E sub Z. No tengo componentes ni en R versor ni en Z versor, así que el ER no está, el EZ no está, y el EFI depende de R, así que si lo derivo respecto de phi, esto me da 0, entonces ninguno de estos términos está presente, esto me da 0. Con respecto al rotor, el EZ no está, el EFI sí, el ER no está, el EZ dijimos que no estaba, el ER no está, lo único que queda es el EFI. Fíjense que acá el EFI depende de R, pero no de Z, así que esto no está. Y acá lo que tengo es EFI, que es esto, por R, que me da esto, pero en lugar de tener un R, tengo un R cuadrado, lo derivo respecto de R, me queda algo lineal en R, y acá tengo un 1 sobre R que me lo cancela. Y me termina quedando un menos mu0 n alfa, este 2 se me cancela con el cuadrado, el R cuadrado que me sale de este R y este R, cuando lo derivo respecto de R, el R que me queda se me cancela, me termina quedando esto en Z versor. Bueno, sí, estoy yendo muy rápido por ahí, pero metan esto acá adentro y verifiquen que el rotor de E efectivamente le da lo que quieran que dé. ¿Está bien? Bien, esto entonces contesta nuestra primera pregunta, que es cuánto vale el campo eléctrico en el interior del solenoide. Por cierto, no va a haber ejercicios de este tipo en el parcial. No les vamos a pedir que a partir de un campo magnético calculen cuánto vale el campo eléctrico usando las ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Así que por eso es que lo estoy resolviendo este ejercicio, para que no se maten tratando de hacer encajar todas estas piezas y ya lo tengan resuelto. Bueno, preguntas. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O algún comentario? Bueno, una vez que tienen el campo eléctrico en el interior, lo que pregunta es, ¿qué tipo de movimiento va a estar haciendo la carguita? Acuérdense que tengo un tubo dentro del solenoide con una carga Q. ¿Bien? Bueno, lo que tengo que ver es qué fuerza le está haciendo a una carga Q el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es con la fuerza electromagnética, la fuerza de Lorentz. ¿Qué era la fuerza de Lorentz? Era carga por el campo eléctrico más la velocidad de la carga producto vectorial del campo magnético. ¿Está bien? Noten, y además voy a tener una fuerza de vínculo, ¿no? O sea que esta carguita va a estar sujeta a dos fuerzas. Una es la fuerza de Lorentz y otra es una fuerza de vínculo. Lo primero que quiero que noten es que la velocidad de la partícula, que está en estas coordenadas que elegí, x, y, está en la dirección de x, mientras que el campo magnético estaba en la dirección de z. ¿Está bien? Z es lo que apunta hacia nosotros desde la pantalla. Entonces cuando hagan x por z, les termina quedando en la dirección de y, en esta dirección de y, es que está haciendo esta fuerza magnética, y entonces la fuerza de vínculo me la cancela. ¿Está bien? De modo que esto que está acá se cancela con esto que está acá. Lo único que va a estar así, la única fuerza que está haciendo... Perdón, ¿pero por qué? ¿Perdón? No, sí, termina. Si quieres, termina. Espera que callo a mi hijo y vengo 2 segunditos, dame.
Hola, perdón. Lo que decía es lo siguiente, la partícula está vinculada a moverse, es decir, la velocidad. Esto que está acá va a estar en la dirección de X versor. ¿Está bien? Porque la partícula solo se puede mover por el tubo. En X, exacto. Sí. Mientras que B, este es el campo magnético que hay en el interior del solenoide. Esto acordate que está en Z versor. Exacto. La Entonces, del vínculo es la que no sé en qué está. O sea, es la que lo mantiene que no se mueva en Y. claro, la de vínculo va a estar Y en en Z y en Y. En Z o en Y. La de vínculo, claro, te dice que no se puede mover ni en Z ni en Y, solo se puede mover en X. O sea que la de vínculo no está, la de vínculo no está en X, está en Y o en Z. El producto vectorial esto está en Y versor. Sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta fuerza va a querer desplazar a la partícula en la dirección de Y versor, pero la fuerza de vínculo se va a oponer, no le va a permitir. ¿Está bien? Entonces, si solo quiero Claro. ver qué pasa en la dirección de bien. X, para ver cómo se mueve la partícula en X, solo tengo que mirar qué le pasa al campo eléctrico. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es el campo? O sea, simplemente meto lo que valía el campo eléctrico acá adentro. Lo voy a recordar. El campo eléctrico era lineal, lo tenemos acá arriba. Es lineal en R y apunta en la dirección de phi versor. Entonces acá lo reescribo, cuánto vale el campo eléctrico, es esto que está acá, lineal en R, y al phi versor lo escribo en la base de coordenadas, en la base de versores que elegí, que son X versor y versor. Ahora estoy eligiendo coordenadas cartesianas porque la partícula se puede mover en una dirección lineal. ¿Está bien? Fíjense que el campo eléctrico, esto que está acá es phi versor. O sea que si se preguntan cuánto vale el campo eléctrico en cada uno de estos puntos, bueno, apuntan en la dirección angular respecto de este punto, ¿no? Y acá apuntará hacia allá. Y acá apuntará hacia allá. Pero digamos, el campo eléctrico ahora está circulando al centro al centro del solenoide, ¿lo ven? Bueno, entonces, cuando escribo lo que es el campo eléctrico, fíjense que me queda. Me queda, por un lado, R por el coseno de phi, ¿está bien? Donde R es la distancia al centro, ¿no? Y R por el coseno de phi es esta línea que está acá, ¿no? Que es justamente D, es una cantidad constante. Así que estas dos cosas van a parar acá, a este D, y ahora voy a llamar a X a esta distancia de acá, que es R por el seno de phi. ¿Está bien? Bien. Voy a borrar acá. Entonces, cuando miro qué pasa en X versor, lo que sucede es que masa por aceleración es igual a la fuerza eléctrica, ¿no? Que es la que me calculé, perdón. Ah, claro, perdón. Entonces, esto está en la dirección de Y, esto está en la dirección de X. Esta que está acá, de vuelta, va a contribuir a la ecuación en Y versor, que va a ser, y todos esos términos van a estar cancelados por la fuerza de vínculo, ¿no? Me interesa en realidad cuál es la fuerza en la dirección de X, porque es la única dirección en la que se puede mover. Entonces, cuando escribo Newton, acá voy a escribir Newton, me queda masa por aceleración en X igual a la resultante de fuerzas en X. De vuelta, la única fuerza que tengo en X es la fuerza que me genera el campo eléctrico. Y la fuerza es Q por el valor de campo eléctrico. Entonces, tengo acá Q por todo este bicho que es lo que sale de acá. Esto es todo en la dirección de X. Y si se fijan, lo que me queda es algo que es constante. No depende de X. Entonces, esto que está acá es un MRU. MRU-A, se llama, no me acuerdo. Pero tiene aceleración constante. O sea, ¿cómo se llama con aceleración constante? MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿es así? Nunca me acuerdo de los nombres. Sí, me parece que sí. Ah, bueno. Bueno, cuestión que tiene aceleración constante en X. ¿Está bien? Déjenme. Ah,
Fíjense que uno podría decir, bueno, es raro que tenga aceleración constante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, en este punto, todo el campo eléctrico apunta en X, mientras que acá, en realidad, el campo eléctrico está apuntando en otra dirección. Entonces, acá debería, por ahí tendría menos fuerza que lo que tiene acá. Lo que pasa es que acá está más lejos del origen, y fíjese que el campo eléctrico crece con R. Entonces, es cierto que tengo más módulo de campo eléctrico, pero tengo menos proyección de un lado, mientras que justo cuando está abajo tiene toda la proyección está en la dirección de movimiento, pero tiene menos valor, porque estoy más cerca del centro, y a medida que se aleja, misma historia. Acá tiene menos proyección, pero de vuelta estoy más lejos del centro, entonces aumenta la distancia, aumenta el valor del campo eléctrico, y la proyección sobre X me termina quedando la misma. O sea que la proyección del campo eléctrico sobre la dirección de X es constante, ¿no? Esto es lo que calculamos acá. Y por eso es que la fuerza es siempre la misma, no importa en qué punto del tubo esté. Bueno, eso por un lado. Y después por el otro, si miran el... ¿Cómo se llama? Bueno, las fuerzas que tienen en las direcciones ortogonales, lo que van a poder calcular es cuál es la fuerza de vínculo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que pide el ejercicio. Listo, yo voy a dejar de grabar y nos quedamos para hacer consultas sobre esto o sobre los ejercicios que quieran.